Y en la información de arte y cultura, la semana entrante se llevará a cabo la cuarta edición del Festival Internacional de las Luces, Filux, un recorrido de 4 noches que cuenta con obras de arte realizadas con luz, proyecciones monumentales, creaciones coloridas y divertidas realizadas por estudiantes, mapping, proyecciones, esculturas de luz, instalaciones, iluminación arquitectónica, caminos de luz, velas, cine y música en más de 20 locaciones en el centro histórico, incluyendo el Palacio de Bellas Artes, el antiguo Palacio del Arzobispado, el Centro Cultural de México Contemporáneo, el Callejón de San Ildefonso y el Museo Exteresa Arte Actual. Se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre y la entrada es libre. Esta semana estrenó en el cine la película Asesinato en el Expreso de Oriente, basada en el clásico libro escrito por Agatha Christie. Lo que comienza como un espléndido viaje por tren a lo largo de Europa se convierte en un abrir y cerrar de ojos en uno de los misterios más distinguidos, intrigantes y emocionantes jamás contados. Narra la historia de 3 extraños varados en un tren donde todos son sospechosos. Un hombre luchará contra reloj para resolver el enigma antes de que el asesino vuelva a atacar. Actúan Kenneth Branagh, Johnny Depp y Michelle Pfeiffer. Hasta aquí la información.